Muy buenas tardes para todos. Continuamos con el curso de Medicina Interna, unidad 3, módulo 3, tema 7. Vamos a continuar con la segunda parte del paciente con diabetes mellitus en la consulta odontológica. En una primera parte ya revisamos lo que es la definición de la enfermedad, cuáles son las características clínicas, los tipos de diabetes, su fisiopatología y algunas complicaciones tanto micro como vasculares que pueden llegar a presentar. Sin embargo, hay otras características que también están asociadas a la enfermedad y que es bueno que se conozcan porque de una u otra manera inciden en el desarrollo de la enfermedad. Y a esto es lo que hago referencia con el síndrome metabólico. Esas características clínicas del síndrome metabólico son importantes tenerlas presentes porque si se presenta más de una de estas, el riesgo o la susceptibilidad de sufrir de diabetes va a ser mucho mayor. Si revisamos, por ejemplo, la circunferencia abdominal, si tenemos una circunferencia abdominal mayor de 102 centímetros en hombre y mayor de 88, el riesgo es aumentado. Lo mismo el colesterol, el HDL, en hombres tiene que estar por debajo de 40, en mujeres menor de 50. Los triglicéridos, si están por encima de 150, hablamos de que el paciente tiene riesgo. La glucosa mayor de 110 está en riesgo y la presión sanguínea mayor de 130-85, hablamos de riesgo. Este síndrome metabólico es importante porque si el paciente presenta más de 3, podemos considerarlo que tiene un alto riesgo de sufrir la enfermedad. Fíjense cómo en esta gráfica nos muestra a medida que va aumentando el índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo de padecer la enfermedad va en aumento significativo. Acá vemos, por ejemplo, cuando un paciente se encuentra en riesgo de diabetes, pues se hace un cuestionario y le preguntamos más o menos en qué rango de edad se encuentra, si es hombre o mujer. Acuérdense que dependiendo del factor de riesgo se puede presentar en una persona o en otra. Si ha tenido diabetes durante la gestación, en el caso de las mujeres, si en su familia hay algo que sufre de la enfermedad, si ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, si es una persona que es físicamente activa o si tiene alto o peso, si es un paciente obeso. Y dependiendo del score que dé, asimismo se tendrá presente que el paciente puede estar en riesgo de sufrir diabetes. Este gráfico es bien importante porque nos va mostrando la progresión de la enfermedad. Como les dije en un principio, esto es una pandemia, es una epidemia, se encuentra en todo el mundo, en algunos de manera más significativa que en otros, pero cuando hacen la comparación desde el año 2013 al 2035, el incremento, si lo empezamos a mirar por regiones, siempre va a ser significativo. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de más de 36 millones de personas que sufren la enfermedad y se estima que para el 2035 más de 50 millones de personas, lo que implica un aumento del 37.3%. Por ejemplo, en Sudamérica se habla de más de 24 millones de personas con la enfermedad y se estima que para el 2035 sea de 38.5. Fíjense que aquí el aumento es mayor que en Norteamérica, casi que doblando Norteamérica porque se encuentra en un 59%. En África, encontramos que hay más de 19 millones de personas y se estima que para el 2035 haya aproximadamente 41 millones de personas, lo que sugiere un aumento de más del 100%. Y así como se va viendo en los diferentes continentes, por ejemplo en Asia, encontramos que en este momento tiene más de 72 millones de personas diagnosticadas con diabetes y pasaría en el 2035 aproximadamente 123 millones, quiere decir un aumento del 70.6%. Entonces esto es una cifra importante que se debe tener presente porque es una enfermedad que si bien no se cura, se puede controlar. Lo importante es controlar los factores de riesgo, la progresión de la enfermedad, porque va a tener un aumento significativo a lo largo de los años. En cuanto a la diabetes y la práctica dental, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que yo quiero que tengan presente? Siempre vamos a encontrar que la enfermedad periodontal, muchos estudios nos han mostrado que la enfermedad periodontal está asociada a la presencia de diabetes. Y aquí lo importante es que como odontólogos generales ustedes aprendan a detectar para remitir al paciente. De hecho, muchas veces ustedes cuando hacen su periodontograma y encuentran cifras elevadas que no corresponden o que tienen una enfermedad periodontal avanzada,
Eso es indicativo de que el paciente puede estar cursando con diabetes y muchas veces el paciente está completamente asintomático y no ha siquiera consultado al médico, y ahí la importancia de que el odontólogo pueda remitir al paciente para que pueda ser atendido y resolverle su situación. Cuando hacemos una detección temprana, esto va a mejorar el diagnóstico tanto de prediabetes como la diabetes. Y el 30% de los pacientes mayores de 30 años, por lo general siempre presentan algún trastorno de la glicemia. De allí la importancia de hacer un buen diagnóstico temprano. Y recuerden que la presencia de niños y adolescentes por altos índices de prediabetes y diabetes es lo que nos va a indicar a nosotros que debemos generar una alerta para poder dar solución al problema. Entonces, cuando ya entramos un poco a la práctica dental, vamos a entender un poco la fisiopatología y el comportamiento en lo que tiene que ver con la afectación ósea. Cuando miramos este gráfico, vamos a encontrar que esa condición de hiperglicemia permanente, esa condición de glucosa permanente en sangre va a generar una inflamación crónica, y esa inflamación crónica va a terminar en una reabsorción ósea que viene siendo la pérdida de soporte óseo con la posterior movilidad dental. Pero ¿qué pasa? Que esa condición de hiperglicemia, como genera una inflamación crónica, va a generar unos productos terminales que vienen siendo unos factores que van a liberar interleuquinas, y esas interleuquinas, como son proinflamatorias, lo que van a generar es destrucción del tejido periimplantar. Ahora, esos productos terminales lo que hacen es acumularse en los tejidos periimplantares, susceptibilizando al individuo a las infecciones. Y esos agentes terminales lo que van a generar es un cambio en el recambio de ese colágeno, alterando la síntesis como tal. Ahora, esa misma condición de hiperglicemia genera un engrosamiento de la membrana basal que genera oclusión vascular, y de la misma manera altera la respuesta del huésped, haciendo una migración defectuosa de los linfocitos y de los polimorfos nucleares, alterando la fagocitosis y la quimiotaxis. De allí que se presenta una alteración en la respuesta inmunitaria. Entonces tenemos una situación crítica, porque no solamente se altera la respuesta inmunitaria, el paciente queda susceptible a infecciones, sino que paralelo a eso se está presentando un proceso de destrucción ósea que va a generar la pérdida de soporte y por ende los dientes del paciente. De allí que es importante reconocer que si tenemos adecuados controles de la glicemia, eso va a generar un papel importante en la formación ósea. Y aquí lo que queremos es que precisamente se mantengan los niveles adecuados, porque la insulina va a estimular la síntesis de matriz ósea y va a estimular la producción de los factores de crecimiento insulínico. Entonces, fíjense esta gráfica lo importante que nos habla de la diabetes en el control de la glicemia. Cuando hay una hiperglicemia, los osteoblastos se va a producir, va a haber una alteración en ellos porque se va a producir osteocalcina, y eso lo que va a generar es una afectación a nivel general, no solamente en la parte de los osteoblastos, sino de los osteoclastos. Fíjense que en la parte de los osteoblastos no se va a formar, va a haber una disminución y una proliferación. Eso es lo que va a pasar aquí, que va a haber una disminución de formación ósea y un aumento de la reabsorción ósea. Eso es lo que está pasando también con los osteoclastos, que ellos van a aumentar su producción, generando una mayor disminución en la formación ósea y un aumento en la reabsorción. Y fíjense cómo aquí se ven los factores óseos, como las interleuquinas, que son proinflamatorias. Fíjense que estas se aumentan, lo mismo las citoquinas, y va a disminuir el colágeno. Y toda esa ecuación lo que va a terminar es haciendo disminución de la formación ósea y aumento de la reabsorción, lo que se constituye en una pérdida ósea. Vemos aquí entonces en cuanto a los tipos de diabetes, la hemoglobina glicosilada, que viene siendo como el examen estándar que nos permite establecer si el paciente se encuentra con un adecuado control o no. Menor de 5.7 es lo normal en un paciente. Si hablamos de un paciente que se encuentra en prediabetes porque tiene una cifra elevada pero no muy elevadas, y se encuentra entre 5.7 y 6.4, pero si hablamos de un paciente que ya cursa con diabetes mellitus tipo 2, hablamos de que esa hemoglobina se va a encontrar por encima del 6.5%. Si hacemos el test rápido de glucosa, este test en un paciente debe estar por debajo de los 110 miligramos por decilitro. En un paciente con diabetes,
o con prediabetes estaría entre 110 y 125. Y si está diagnosticado ya con diabetes, los valores siempre van a estar por encima de 126 miligramos por decilitro. Y el test de glucosa, de tolerancia a la glucosa, normal es que esté por debajo de 140. Sin embargo, si este se encuentra entre 140 y 199, hablamos de prediabetes. Si se encuentra por encima de 200 miligramos de decilitro, ya decimos que el paciente cursa con una diabetes tipo 2. El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Básicamente aquí lo que sucede es una intolerancia a la glucosa en el embarazo. Eso es independiente del grado de hiperglicemia, ¿no? Aquí lo importante es que esta definición nos va a facilitar tanto la clasificación como la detección. Sin embargo, es limitada porque no se tiene claridad si antes del embarazo esa condición de hiperglicemia ya se había conocido o no. Y la severidad de la hiperglicemia va a poner en riesgo el binomio madre-feto. Entonces acá vemos nuevamente, estos son los exámenes que se le hacen, los que le mencioné siempre. Hay una estrategia en donde lo que se hace es ese test de glucosa que se hace dando 75 gramos de glucosa para que el paciente lo tome 2 horas después. Se le va a hacer un control y un seguimiento. Fíjense que debería estar en 92 miligramos sobre decilitro, a la hora en 180 y a las 2 horas 153 miligramos sobre decilitro. Esa es una manera de hacerla, o también hay otra forma que también se explica acá en la presentación, pero lo que yo quiero que sepan es que cuando hay una paciente embarazada el seguimiento es mucho más minucioso porque la afectación al binomio es supremamente importante, con secuelas tanto durante el embarazo, alteraciones o situaciones complejas durante el embarazo y posterior, y al producto también puede generar algunas complicaciones. Pues, ¿qué es lo que tenemos que tener presente para un paciente en el manejo odontológico? Hombre, conocer su historia clínica, determinar el tiempo con la enfermedad, hace cuánto la tiene, si ya tiene complicaciones neurológicas o vasculares, es decir, que ya ha habido un proceso avanzado de la enfermedad. Y en estos pacientes, ¿qué es lo importante? Que los pacientes los citemos en la mañana. Recuérdense que después que uno desayuna, la glucosa está alta y la insulina baja. Y si la glucosa está alta, el riesgo de que un paciente llegue a presentar hipotimia es supremamente bajo. Sin embargo, en la tarde pasa lo contrario. Los niveles de glucosa bajan, hay mucha insulina y la posibilidad de presentar una lipotimia es mayor. Por eso es importante que estos pacientes siempre cítenlos por la mañana. Como les dije, en estos pacientes siempre se puede encontrar un retraso en el proceso de cicatrización porque hay una alteración en la respuesta inmunitaria. Recuerden que la adrenalina actúa como hormona hiperglicemiante, es decir, tiene una acción opuesta a la insulina. Por eso es importante saber en qué momento voy a atender al paciente, porque dependiendo de los niveles de insulina, si yo le coloco adrenalina, pues obviamente va a aumentarme más la glucosa en sangre. Si yo estoy en la mañana, le coloco adrenalina, obviamente tiene mucha glucosa ahí. Y lo que va a hacer es disminuir la cantidad de insulina. Obviamente, siempre tratar a los pacientes que tengan un adecuado control de la enfermedad. Recuerden que un paciente sin control, con una urgencia, hay que entenderlo explicándole los posibles riesgos que se puedan llegar a presentar por la alteración sistémica que tiene él. Y en lo posible las técnicas deben ser supremamente asépticas para evitar la infección posterior al procedimiento quirúrgico. ¿Qué es importante? Reducir el dolor, tratar de que los procedimientos sean cortos. Recuerden, en un paciente normal, cuando el paciente tiene la tensión alta, ¿qué pasa? Aumenta la descarga de epinefrina, va a disminuir la secreción de insulina, se va a aumentar los niveles de glucosa y de los ácidos grasos. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. En pacientes diabéticos, esto que les estoy explicando en un paciente normal va a fluctuar de manera mucho más severa y eso va a generar un aumento en las necesidades de insulina. Siempre, como les digo, con estos pacientes, que las citas sean cortas, explíquenle bien los procedimientos que van a hacer, cuál es la complejidad, por qué hacerlo en varias citas. Es importante que el paciente antes de su cita pueda comer algo, que se tome sus medicamentos, porque recuerden que después de la cirugía o del procedimiento quirúrgico seguramente no va a poder comer dentro de una hora más el tiempo que duró el procedimiento, y si no come algo pues le puede dar una crisis de glicemia. Y los pacientes controlados sin evidencias de infección
pues no es recomendable el uso de antibióticos porque están supremamente controlados. Entonces, esto es a grandes rasgos las generalidades de la diabetes. Espero que haya sido útil para ustedes. Y aquí hay pues una documentación, algunos artículos bien interesantes de lo último que revisé para que lo puedan leer y lo puedan consultar.